El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos y bienvenidas, compatriotas, camaradas, compañeros y compañeras, nuevamente en su programa, La Voz de Chávez. La Voz de Chávez para seguir debatiendo, para seguir difundiendo el legado de nuestro comandante eterno. Hoy vamos a debatir sobre un tema muy importante para revolucionarios y revolucionarias, los poderes creadores del pueblo. Chávez y los poderes creadores del pueblo. Una expresión con un inmenso contenido político ideológico, porque allí se encierra, para decirlo resumidamente, lo que significa para nosotros la revolución cultural. Solo el pueblo salva al pueblo. Por eso, los poderes creadores del pueblo, reconocer que en nuestra revolución bolivariana, en este camino hacia el socialismo bolivariano, pues continuamos propiciando y debemos buscar las vías para seguir acelerando una verdadera revolución cultural. Bueno, sobre ello vamos a conversar hoy en su programa La Voz de Chávez con nuestro invitado, un compatriota muy conocido por todos y todas, cantautor venezolano, Alí Alejandro I, familia del padre cantor, es familia directa de ese tronco del padre cantor Alí I. Ali Alejandro además es presidente del Centro Nacional del Disco de la Fundación Banda Marcial de Caracas. Así que bienvenido, Ali Alejandro, dale tu saludo a nuestros pueblos, porque estamos para Venezuela, para nuestra América y para el mundo, aquí en La Voz de Chávez. Bienvenido, Ali Alejandro. Hola, profesor, un gran abrazo, un saludo a todo el pueblo venezolano que ve y escucha este programa, La Voz de Chávez. Mi alma canta la voz de Chávez. Complacido de estar aquí con usted el día de hoy. Gracias, Ali Alejandro. Gracias a ti por aceptar la invitación para debatir, para cantar, para conversar, para compartir con nuestros poetas, nuestros cultores y cultoras, dentro de eso que denominamos en ese sentido amplio de lo que significa para revolucionarios y revolucionarias el poder o los poderes creadores del pueblo. Para iniciar el debate, para conversar con Ali Alejandro, vamos inmediatamente a oír la palabra viva de Chávez. Pues la cultura es un hecho político y viceversa. La política es un hecho cultural, y más aún cuando se trata de una política de la liberación. Bolívar y Martí fue uno de los más grandes pensadores que supieron, que han sabido en este tiempo recoger, reivindicar y relanzar con vida propia las ideas de Bolívar. Fue Martí un gran bolivariano. Martí lo dijo de esa manera: ser cultos para ser libres. Bolívar lo había dicho de otra manera, pero es lo mismo. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Es un concepto mucho más redondo, mucho más profundo, mucho más abarcante. Así que esta es una misión eminentemente liberadora, y este día de hoy es un acto político de liberación. La cultura, nuestra cultura, tiene que ser una cultura subversiva, liberadora, revolucionaria. La revolución es cultura o no es.
¿La revolución es cultural o no es? Se relaciona directamente con lo que decíamos en la introducción. Los poderes creadores del pueblo, es decir, revolución cultural, es tener en cuenta nuestros orígenes, nuestra identidad nacional, seguir trabajando por el rescate de esos valores nuestros, que en la Cuarta República habían querido desaparecer. La revolución bolivariana viene avanzando a buen paso en ese sentido, hay que reconocerlo, pero también tener en cuenta que nos hace falta un buen camino por recorrer todavía. Revolución cultural para tener auténtica revolución bolivariana. En ese sentido, Ali Alejandro, el legado cultural de Chávez, tus reflexiones teniendo en cuenta lo que acabamos de oír en esa palabra viva de nuestro comandante y el título que le hemos colocado al programa. ¿Tú consideras dentro de esas reflexiones tuyas, Ali Alejandro, para seguir compartiendo con nuestro pueblo, que efectivamente Chávez, las políticas de este gobierno, desde que Chávez asumió la presidencia por vez primera hasta nuestros días, hemos venido con Chávez, con el hijo de Chávez ahora en esta coyuntura, Nicolás Maduro, se ha venido realmente relanzando, repotenciando esos poderes creadores del pueblo? ¿Qué crees tú, Ali Alejandro? Sí, creo evidentemente, profesor Adán, que Chávez en sí mismo engloba, introduce elementos culturales, elementos incluso pedagógicos para este pueblo. Chávez plantea en sí mismo, en su condición, en su férrea formación como venezolano, una conducta, una cultura, un accionar revolucionario. No solamente porque nos trajo a este tiempo los elementos históricos planteados, por supuesto, en eso que llamamos el bolivarianismo y que engloba ineludiblemente todos esos elementos de la gesta libertaria de nuestro pueblo, sino que también esa espiritualidad que de alguna manera estaba detenida, estaba cercenada, incluso por la dominación histórica que hemos tenido, porque también la religión ha servido para eso, ha servido para subyugar, para encadenar esa explosión cultural de los pueblos. Chávez supo cabalgar de una forma espiritual verdadera, donde ese Dios no andaba para agredir al hombre, sino que andaba para liberarlo, para andar con él en sus luchas. Y el otro elemento, por supuesto, es el que plantea la condición de ese hombre nuevo, que no solamente el Che Guevara lo planteó, sino que Chávez en este tiempo que le tocó vivir, en este paso fugaz público de su vida pública, creo que también plasmó esos tres elementos, y eso netamente engloba un contenido de cultura, de sociedad posible. Por supuesto, eso lo envolvemos o tiene el manto de las artes expresadas en las artes escénicas, expresadas en las distintas formas estéticas que el pueblo venezolano se ha dado, e inclusive el nivel cultural, el uso masivo de los elementos de la intelectualidad, de los elementos plasmados a través del cine, a través del libro, a través de la música, están englobados, por supuesto, en su planteamiento de fondo. Por eso decimos que Chávez en sí mismo es cultura. Chávez liberó el pueblo venezolano dándole una alta densidad de cultura. Creo que nosotros, lo que hemos decidido hacer gestión de gobierno, tenemos esa gran responsabilidad de encauzar esa inquietud revolucionaria de nuestro querido comandante Chávez, como hijos de Chávez, como estudiantes de ese pensamiento profundo, que basándonos en elementos de paz, en elementos que eludían esa laceración del ser humano a través de planteamientos de paz, pero paz con justicia social, creo que la cultura juega un papel preponderante, y Chávez lo entendió así, y creo que no solamente hablamos de la cultura vista desde el espectáculo, sino esa cultura necesaria para la transformación
de toda nuestra conciencia. Efectivamente, es la cultura vista en su amplia concepción, como nos enseñó nuestro comandante eterno. El rescate de nuestras raíces, pero también la formación integral de nuestro pueblo para ese hombre nuevo, para esa mujer nueva. La conciencia liberadora, la conciencia libertadora que debemos seguir sembrando y haciendo florecer en nuestro pueblo, a través de esos poderes creadores del pueblo, a través de una auténtica revolución cultural. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con su programa La Voz de Chávez, los poderes creadores del pueblo. Parte del legado de nuestro comandante eterno lo tenemos acá, en nuestra Constitución bolivariana, aprobada por la inmensa mayoría de nuestro pueblo, recordemos, en diciembre de 1999. Relacionado con el tema cultural, bueno, los artículos del 98 en adelante, acá en nuestra Constitución, les recomiendo que lo revisen, que relean esta Constitución y en el caso concreto del programa, la parte de la creación cultural. La creación cultural es libre, dice el artículo 98. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, etcétera, etcétera. La creación cultural tiene que ver con la ciencia, la tecnología, lo humanístico, es decir, es el poder creador del pueblo en ese amplio espectro del que venimos conversando. El artículo 99, los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, etcétera, etcétera. Vamos a leer y analizar la Constitución. Y en este caso concreto, repito, todo lo relacionado con la revolución cultural, los poderes creadores del pueblo. Para seguir conversando con Ali Alejandro I, vamos a oír nuevamente a nuestro comandante eterno en el 2005, en un encuentro celebrado en Los Teques, el estado Miranda. Vamos a oírlo. Me regaló, por cierto, este libro, La María, La cultura en las crisis latinoamericanas. Me lo traje porque tiene mucho que ver con el tema de hoy de la misión cultura. La cultura en las crisis. Y estuve leyendo porque con María un rato, y precisamente aquí se aborda el tema que tiene que ver con eso, esa expresión que tú lanzaste, Farruco, de gente que tendrá que a lo mejor desenchufar un poco su cultura mayamera. Claro, la hegemonía. Este libro lo toca. Es una compilación de Alejandro Grimson. Cómo a través de la cultura el imperialismo fue logrando la hegemonía. Y cómo solo a través de la cultura, de nuestra propia cultura, podremos lanzar los movimientos contrahegemónicos. Tomando un poco a Antonio Gramsci y el bloque histórico. Pero todas esas ideas, aquí estamos en tiempos de, mire, de sacar ideas, de abrir baúles. Abrir baúles. Ideas, pensadores, filosofía, cultura. Porque esas son las luces, como un pueblo que sin ideas, un proceso sin ideas, sin cultura, sin un proyecto, una filosofía, sería como que aquí se apagaran las luces, pues. Quedaríamos todos en la oscuridad, cada quien buscaría a ver cómo sube las escaleras, por dónde está la salida. Perdemos el rumbo. El
rescate de nuestra cultura originaria o perderíamos el rumbo. Bueno, en ese camino estamos, lo decíamos, Ali Alejandro. Las reflexiones de Chávez, recordar a Aquiles Nazoa también es bien importante para nosotros, teniendo en cuenta el título del programa de hoy. Esa expresión se ha usado en diferentes oportunidades, la rescató Chávez, pero efectivamente la hizo muy popular Aquiles Nazoa. En una de sus obras maravillosas, un poema hermosísimo, El Credo, de Aquiles Nazoa, que también se los recomiendo. No tenemos tiempo para recitarlo todo acá, pero finalizando ese hermoso poema, El Credo, de Aquiles Nazoa, él dice: creo en la amistad, creo en los poderes creadores del pueblo, creo en la poesía y, en definitiva, finaliza diciendo: creo en mí mismo porque sé que hay alguien que me ama. Bueno, y nosotros los revolucionarios, las revolucionarias, nos amamos porque nos impulsan los auténticos sentimientos de amor verdadero, de amor auténtico. Esa es parte de nuestra cultura, parte de la transformación que seguimos adelantando, parte de la formación integral de nuestro pueblo. Terminar de derrotar el egoísmo y que prevalezca el amor, el humanismo, para seguir construyendo socialismo. En ese sentido, Ali Alejandro, tus reflexiones al respecto, el legado de Chávez en política cultural, el legado de Aquiles Nazoa, que por cierto se le ha rendido merecido homenaje en días anteriores. Ahora, en el mes de marzo, cumplió 100 años de haber nacido nuestro siempre recordado y reconocido cultor de nuestro pueblo, Aquiles Nazoa. Adelante, Ali Alejandro. Aquiles Nazoa, profesor, sintetiza eso que Chávez pudo proponer. El comienzo ineludiblemente está planteado en ese libro azul que en esbozos, en síntesis, planteaba su proyecto político. Creo que luego ese libro azul se transformó en un libro azul más denso, que es nuestra Constitución. Creo que el primer ejercicio de relanzar la cultura del venezolano fue el preámbulo de la Constitución, de la mano del poeta Pereira, a quien hace poco le fuimos a cantar su cumpleaños. Y digo fuimos porque muchos artistas que andamos juntos tuvieron la fortuna pues, de brindarle una serenata a ese poeta. Creo que el otro ejercicio, por supuesto, es la creación de una infraestructura, dándole un renombre o dándole un nombre a una instancia ministerial. Creo que haber creado un Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sin restarle importancia, por supuesto, a la educación, como, digamos, pilar, como una de esas patas que necesita la mesa para la formación del hombre nuevo, que es cultura, educación y, por supuesto, los valores históricos tienen que estar presentes ahí, y también la moral, la ética, que Chávez trabajó profusamente en su quehacer político. Creo que Chávez también era un ejemplo y nos supo guiar, encauzar por ese sendero. Chávez le dio la posibilidad al pueblo venezolano para que esa explosión cultural viniera desde la credibilidad como sujeto social de acción. Chávez plantea que ya no somos representados por una élite política o social, sino que somos protagonistas de esos cambios. Y también la cultura está en esa conducta, en ese accionar revolucionario. Acuérdese, profesor, que construir una comuna que distribuir equitativamente las tierras para los campesinos es también un hecho cultural. Ali lo decía, nuestro Ali Primera decía, por decir patroncito es que existe el patrón. Y creo que Chávez desdeñó esos elementos. Además que solamente por ser Chávez un llanero, solamente por haber tenido la conciencia de lo que es el gentilicio del venezolano, supo generar una dinámica tal que nos trajo ese llano hacia nosotros. Nosotros no hablábamos antes de Alberto Arbelo Torrealba, por ejemplo, nos parecía lejano, solamente lo veíamos en las novelas de Gallego
a esa doña Bárbara, a ese llano, nos parecía lejano, nos parecía ajeno. Y mientras eso ocurría, los poderosos se iban apropiando de nuestros territorios históricos que habían sido liberados por Bolívar, por todos esos próceres. Y mientras nosotros nos descuidábamos con la televisión, nos descuidábamos con la radio dominada por la industria del entretenimiento, entonces ellos iban haciendo desmanes en toda la tierra. Chávez también trajo la cultura indígena a la conciencia de las mayorías. Nosotros tenemos leyes que abrazan ese patrimonio de los indígenas y creo que ahí está también un desarrollo ineludible de ese Chávez amoroso, ese Chávez. Por eso es que decimos, como decía el poeta Ordóñez en su credo, emulando a Aquiles Nazoa, él decía: creo en la sabiduría del pueblo y en su cantar, y creo que va a lograr su redención algún día. Esa redención está llegando, y esa redención llegó porque Chávez abrió como las compuertas que se abren allá en el Guri, ese Guri que nos trae la electricidad de todos los venezolanos. Esas grandes compuertas se abrieron y encauzaron todo un pensamiento filosófico. Y creo que haber llevado los niveles de formación, haber masificado la educación también contribuyó con ese desarrollo cultural. Por eso es que hay elementos visibles que quien lo quiera negar es porque vive otra realidad. Pero Chávez ineludiblemente se enfrentó al monstruo que es el imperio, que no solamente se enfrenta por las balas, sino que tocó los intereses de la industria del entretenimiento. Por eso es que tenemos instituciones como Conatel, que también nació para encauzar esa cantidad de contenidos que deberían ser difundidos masivamente a través de una ley de responsabilidad social en la radio, en la televisión. Y la institución donde nosotros estamos, que es la que trata de producir contenidos para la música. Acuérdense que la música es la que más editorializa, y creo que esa creación del CENDI no solamente es un saldo social que está saldado ya, sino que es también la posibilidad cierta de competir como país-nación en el orbe, en ese mundo globalizado. Y como nos decía Chávez en la palabra viva que acabamos de oír, y Alejandro, compañeros, compañeras, no olvidemos que esta es una lucha ideológica precisamente por eso, porque el imperio norteamericano con sus aliados nos han querido imponer una cultura foránea. Es lo que en filosofía se llama la alienación. Durante años estuvieron alienando a nuestro pueblo para seguirnos colonizando, para continuar esclavizándonos a través de la imposición de culturas foráneas. Y nosotros, desde que comenzó la Revolución Bolivariana, bueno, lo decía Chávez, lo seguimos diciendo, seguimos trabajando para ello, rescatar nuestra cultura, nuestras raíces, rescatar nuestros propios valores, para seguir realizando revolución cultural y tener definitivamente auténtica revolución bolivariana. Ali Alejandro, compañeros, compañeras, ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con la voz de Chávez. Chávez y los poderes creadores del pueblo. Y bueno, para seguir conversando con Ali Alejandro I, vamos a oír inmediatamente a Chávez, a verlo y a oírlo en un encuentro que se realizó en el Teatro Teresa Carreño en el 2012. Un encuentro con cultores, cultoras, que se denominó Un Canto por la Vida. Este pasaje nació mi verso lindo. Cuando nació este pasaje renació mi verso lindo. Pintando el estado apure, pintando el estado apure, su belleza y motivo.
pintando al Estado apure, pintando al Estado apure sus bellezas y motivos. Llanura de mis amores, pajonal reverdecido. Llanura de mis amores, pajonal reverdecido. Manantial de sentimiento de mi apure tan querido. Manantial de sentimiento de mi apure tan querido. ¡Que viva Yare! ¡Que viva la música venezolana! Un encuentro fabuloso fue ese. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para poner más largo el video, pero bueno, también lo pueden conseguir en nuestras páginas, ¿no? En las páginas del Instituto de Altos Estudios del comandante Hugo Chávez. Eso fue en febrero del 2012, Ali Alejandro, compañeros, compañeras. Relacionado con ello, Ali, allí viendo a esos cantores, cultores, cultoras, oyendo a Chávez cantando ese hermoso pasaje llanero, recordamos entonces que tú estás dirigiendo el Centro Nacional del Disco. ¿Qué políticas nuevas tienen allí, Ali Alejandro? Y relacionado con eso, por supuesto, las políticas que tú conoces del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para seguir atendiendo a cultores y cultoras, para seguir promocionando nuestras raíces, para seguir con la misión Cultura Corazón Adentro. ¿Y qué han hecho ustedes? Bien importante aprovechar el momento para mencionarlo, Ali Alejandro, en esta cuarentena social, dada la coyuntura que nos ha obligado prácticamente a vivir el COVID-19. Cuéntanos sobre estas políticas, Ali Alejandro. Usted sabe, profesor, que nosotros accionamos de una manera distinta. Nosotros no asumimos facetas distintas en el quehacer y en las responsabilidades que nos ha dado la revolución para llevar adelante la creación o la consecución de políticas culturales para el Estado venezolano y nuestra condición en sí mismo de artistas, de creadores, de soldados de este pueblo. Por eso es que nos hemos diversificado. Nosotros decimos que la cultura de lo colectivo y la cultura de lo individual están en pugna en estos momentos. Si nosotros no nos cuidamos es porque no andamos en la cultura de lo colectivo, sino en la cultura del individualismo. Si nosotros nos creemos unos superhéroes porque andamos sin protegernos en la calle y queremos hacer lo que nos venga en gana en estos momentos, es porque andamos en la cultura del individualismo. Esa misma cultura que parece contradictorio, ¿no? Pero nos obliga a asirnos de las tecnologías, en este caso de las redes sociales, en este caso de la televisión masiva. Nosotros andamos en contravía porque nosotros decíamos que había que hacer más plazas, había que generar más espacios abiertos donde el vínculo se generara. Y así lo decía uno de nuestros grandes hermanos, el cantautor José Garcés, un gran cantautor, y él tiene una tesis sobre el vínculo, que nosotros tenemos que estar unidos. Pero entendemos que la situación, por supuesto, nos ha hecho que nos quedemos en nuestras casas, que de alguna manera nos resguardemos para el futuro, y yo creo que eso ha sido una política acertadísima de nuestro gobierno, y creo que esos soldados que tienen ahorita la responsabilidad de llevar adelante esas políticas lo han hecho de una manera muy revolucionaria, muy amorosos de la vida y muy protectores de lo que nos toca a nosotros preservar para el futuro. En ese sentido, nosotros como Centro Nacional del Disco, y que ha sido una instrucción de nuestro querido hermano ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto, nos ha orientado para que empecemos a generar contenidos masivamente. El Centro Nacional del Disco también ha apoyado algunas actividades guerrilleras sin exponernos, no son actividades de masa, sino que nos hemos ido a los urbanismos. En los urbanismos hemos desarrollado pequeños conciertos, pequeños recitales de algunos artistas que hemos apoyado. Algunas iniciativas son propias, pero otras son apoyando otras iniciativas en los urbanismos, en los refugios para los abuelos, en los refugios para los niños, por supuesto, con todas las normas de bioseguridad para que eso ocurra.
y le llevamos lo artístico, lo musical, hasta sus sitios de resguardo, de vivienda, para que ellos puedan disfrutar. No obstante, estamos desarrollando una política de desarrollo masivo de conciertos en vivo, esos conciertos que usted decía, esos conciertos matavirus. Bueno, son conciertos, primero son voluntarios, segundo, han estimulado la generación de la economía cultural, porque para producir, si bien es cierto, son conciertos sencillos, necesitan un equipamiento logístico, tecnológico, que pueda hacer más eficiente la proyección a través de las redes digitales, porque usted sabe también que de cualquier dinámica el imperio y la industria del entretenimiento también saca su tajada, y yo creo que ellos también están buscando las maneras, pero no para preservar la vida precisamente, sino para decir que ellos son los buenos en el mundo y que ellos son los que van a preservar la vida, y entonces siguen cartelizando los gustos y siguen teniendo la teleaudiencia. Por eso es que de alguna manera ellos han querido hasta robarnos señales satelitales de empresas muy poderosas en la industria del entretenimiento, y nosotros por supuesto vamos en contravía. Por eso el Centro Nacional del Disco se ha propuesto a desarrollar estas actividades con referentes, por supuesto, muy reconocidos de la música venezolana, de distinta índole, y no solamente estamos hablando de la música más tradicional, más popular de nuestras raíces, sino que también estamos proyectando nuevos valores, juventud, que también se está proyectando en estas sesiones que hemos denominado sesiones Sendy. También hemos sacado algunos concursos para que los niños y los jóvenes estimulen la creación desde sus casas. Y aquí quiero detenerme porque hemos visto producciones maravillosas que han salido, ese poder creador que nombrábamos hace un momento ha sido puesto en evidencia con esa creación muy venezolana, muy nuestra, muy necesaria además, y que nosotros tenemos que seguir estimulando, porque entonces tenemos una cantera de nuevos artistas que están viniendo. No solamente los artistas que por alguna necesidad individual, por ser motivados muchas veces por ese poderío y ese músculo, esos cañones que vienen desde afuera, desde los foráneos, se han visto tentados a dejar nuestras fronteras, pero muchos ya están regresando a la patria, y muchos hay que seguirlos abrazando, dándoles la bienvenida, y por supuesto dejando la mesa tendida para aquellos que se fueron puedan ocupar los espacios, los que nos quedamos principalmente, y aquellos que regresan, reconociendo por supuesto que hay una patria, también hay que brindarle ese espacio, y más aún cuando estemos en cuarentena, porque ellos tienen mucho que decir. Creo que el movimiento musical del mundo se ha dado cuenta que la humanidad tiene que ir por otro camino, y nosotros estamos impulsando desde el Centro Nacional del Disco, con los estudios aliados, con los productores aliados, con esos artistas aliados, estamos impulsando una política en concreto, que es la grabación masiva de estas sesiones Sendis. Muchas gracias, Ali Alejandro. Bueno, compañeros, compañeras, estamos llegando al final del conversatorio. Recuerden que tenemos un cuarto segmento, que es la biblioteca de Chávez. Vamos a seguir juntos, Ali Alejandro y todos y todas, cultores, cultoras, revolucionarios, revolucionarias, acelerando nuestra revolución cultural para tener definitivamente, para llegar al punto de no retorno de nuestra revolución bolivariana. Tus palabras de despedida para el pueblo de Venezuela, Ali Alejandro, y un gran abrazo desde acá, como siempre. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta oportunidad en estas circunstancias donde la tecnología nos ha unido, donde nosotros agradecemos profundamente que gracias a un Chávez, un cantor como el que les habla, tenga la posibilidad de hacer gestión de cultura, de generar los espacios necesarios para que florezca la vida. Le agradecemos a Chávez infinitamente. Por eso tenemos esta arma, este instrumento nuestro, genuino instrumento nuestro, que nos representa en cada uno de los espacios del mundo. Desde la industria del disco de Venezuela, desde esta posibilidad de que el disco y la música venezolana siga floreciendo, y que a través de ella hablemos bien de la patria, que podamos vencer el cerco mediático, que podamos vencer ese cerco
de los que salen solamente para hablar mal de Venezuela. Nosotros queremos generar una cultura que hable bien de la hermosura histórica que tenemos, de la hermosura que plantea un proyecto político de avanzada para preservar a la humanidad, al planeta todo, donde las aguas de los ríos siempre sean limpias, donde los indígenas puedan vivir felices para siempre, donde se acabe la miseria en cada uno de los rincones de la patria. Por eso es que Chávez es cultura. Y nosotros que entendemos que usted está en la mayor de las Antillas, queremos enviar un saludo, pues, porque si hay algo que tenemos que agradecer a ese hermoso pueblo, es que tienen un músculo cultural y han podido proyectar su cultura como un arma valiosísima, como un arma de proyección, y nosotros queremos emular esas experiencias. Por supuesto, con nuestros propios colores, con nuestros propios matices, pero una alianza estratégica desde lo cultural tiene que seguir siendo un hecho tangible. Yo sé que lo estamos haciendo, pero creo que este es el momento donde estamos bloqueados, donde estamos amenazados para desarrollar una política desde la música, y creo que este Centro Nacional del Disco tiene una responsabilidad histórica. Ya no serán los formatos tradicionales, ya dejamos atrás algunos formatos, vienen otros formatos de la música, de la proyección, ya serán las redes digitales, pero sí nos hemos propuesto, por supuesto, andar, a pesar de todas las circunstancias, en armonía con nuestra querida revolución. Por eso es que quiero cantar, profesor, un poquito de esa canción que hicimos para ese Chávez nuestro. Mi alma canta la voz de Chávez. Mi alma canta la voz de Chávez, mi pueblo habla por el gigante, mi alma se enciende cuando mi patria lo besa, y en esta tierra valiente no hay tiempo para la tristeza. Mi alma canta la voz de Chávez, mi pueblo habla por el gigante, mi alma se enciende cuando mi patria lo besa, y en esta tierra valiente hay tiempo para su nobleza. Ya ves tu sabiduría guiando siempre con tu luz, esa inmensa gratitud te ama el pueblo todavía. Ya ve los amaneceres en tu palabra esperanza, la historia como una lanza eleva nuestra conciencia, la dignidad de tu raza, hermano, viene en tu esencia. Mi alma canta la voz de Chávez, mi pueblo habla con el gigante, mi alma se enciende cuando le hacemos canciones, y en esta tierra valiente no hay tiempo para las traiciones. Gracias, hermano. Abrazos para ti y para todos, cultores y cultoras, revolucionarios, revolucionarias, trabajadores, trabajadoras de la cultura y de todas las áreas de este país nuestro que seguirá en el camino que continúa señalando el comandante Chávez. Construcción de socialismo bolivariano. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bueno, compañeros, compañeras, llegamos al último segmento de su programa La Voz de Chávez. Como ya es costumbre, dedicado a la Biblioteca de Chávez. Recomendarles algunos libros relacionados con Chávez, con la revolución, escritos por Chávez, etcétera, etcétera. Seguimos desde aquí estimulando, como Chávez lo hacía y lo seguirá haciendo a través de nosotros, la lectura,
el análisis, el estudio, para continuar en eso que decíamos durante el desarrollo del programa, la formación integral de nuestro pueblo, para lograr auténtica revolución cultural. En este caso, les recomendamos este maravilloso libro, que es una edición del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de nuestra querida Venezuela, un libro que es una recopilación de todas las canciones de Alí Primera. El título que le colocaron fue No cantar es perdernos. Aquí está, no cantar es perdernos, Alí Primera. Y fíjense, aquí en la referencia al libro, en la contraportada, dice, el canto de Alí Primera es la expresión del sentido patrio de nuestros pueblos, y el lector lo comprenderá a través de las canciones que se recogen en esta compilación. El gran poeta es el pueblo, decía y sigue diciendo Alí Primera. Relación total con el programa de hoy. Por eso lo trajimos, y además porque Alí Primera es una de las referencias fundamentales de nuestra revolución cultural. Y fíjense aquí, iniciando el libro, hay un extracto de uno de los poemas de Víctor Valera Mora, otro de los grandes de nuestra cultura. Jamás la canción tuvo punto final, siempre deja una brecha, una rendija, algo así como un hilito que sale, donde el poeta venidero pueda ir alando, ir alando, ir alando, alando hasta el mañana. Nosotros los poetas del pueblo cantamos por 1000 años y más. Víctor Valera Mora. Y bueno, aquí están todas las canciones de Alí, como les decía. Les voy a comentar rápidamente dos de ellas. Una, porque era la preferida de nuestro siempre recordado hermano Aníbal Chávez, que también lamentablemente nos dejó físicamente muy temprano. Aníbal recitaba esta canción, este poema de Alí, cada vez que podía. Un pedacito para que lo recordemos, y recordemos a Aníbal desde acá. Ruperto vivía en su campo, su mujer y 3 muchachos, la hierba su medicina y el brujo Antonio su médico. Y un día miró a Caracas en la pulpería del pueblo, en un almanaque de esos de la Creole Petroleum Corporation. Quiso venir a Caracas, vino a Caracas Ruperto, lo ayudó el capitalismo, lo ayudó a construir su rancho con las latas vacías de Pepsi Cola, con las latas vacías de Mobileso, y le puso como techo un afiche de la Ford Company. Es fácil tener un Mustang. Alí Primera, la crítica fuerte de Alí Primera a aquella Cuarta República. Ruperto. Y otra de las canciones de Alí, que a mí particularmente siempre me ha gustado mucho, todas me encantan, todas son hermosas, unas con un sentido, otras con otras, pero dedicadas a la revolución, al amor, a la crítica necesaria por la época que le correspondió vivir al padre cantor Alí Primera. Y esta canción nos gustaba a todos nosotros, a Aníbal, a Hugo, a Adán, a mis hermanos, a los revolucionarios, las revolucionarias de la época. Canción en dolor mayor, una de las canciones desde mi punto de vista más hermosas de Alí. Si no sirve mi canción pa' que se encienda tu alma, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama. Quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama. Adiós en dolor mayor. No cantar es perdernos. Este es un libro para leer, analizar, pero fundamentalmente para aprenderse y cantar, seguir cantando. Sigamos cantando porque si no nos perdemos. No cantar es perdernos. Y en este caso concreto, cantar las canciones de nuestro padre cantor Alí Primera, del tronco de donde viene Alí Alejandro, que acabamos de entrevistar, de conversar, de compartir con él en nuestro programa La Voz de Chávez
y los poderes creadores del pueblo. Para cerrar este maravilloso programa, precisamente vamos a oír entonces a Ali Alejandro I y a otro conjunto de trovadores y trovadoras que grabaron en la pandemia, con la costumbre que ya tenemos en estos días de cuarentena, un video y en este caso una canción de Ali I, en homenaje, lo manifestaron ellos en su momento, el video y la canción, en homenaje al centenario del nacimiento de Aquiles Nazoa. Cuando nombro la poesía. Lo oímos y nos despedimos por ahora. Hasta la próxima semana. Que viva Ali I, que viva Aquiles Nazoa, que vivan todos los cultores y cultoras de la patria, que viva la revolución cultural, que viva Chávez. Nos vemos la próxima semana. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos viejos zapatos y a Carlota, y un odio terrible por la bota, mal parida y mal nacida en septentrión. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos versos en los pechos de mi madre, a un primer cigarrillo de estudiante y a un borracho tambaleándose en la calle. No todos los domingos son, para el descanso no son. En un domingo una ave nuestra y hermosa se marchó. Yo sentí los tremendos aletazos en el frío plenilunio del dolor. Nombro a Whitman, a Neruda y a Vallejo, y al verso escrito en la pared de una prisión. Nombra un río preñado de canoas, la traicionada poesía de Andrés Eloy. Nombra un río preñado de canoas, la traicionada poesía de Andrés Eloy. Nombro a Rafael Alberti y su poesía marinera. Nombro a Hernández, a García Lorca y al humano evangelio de Ernesto Cardenal. Nombro a Gabriela, la de Chile, y al verso sencillo de Martí. Nombro a Juan Calzadilla y a su poesía por mandato. Y Luis Alberto en la orilla, en lugar del resplandor. Nombramos a Palomares y a Alberto Albelo Torrealba. Por aquí pasó Gervasi y un trueno, Valera Mora. Nombro a Lida Franco Farías y su verso feminista, Ana Enriqueta Terán, que nunca se ha retirado. Nombro a Jocpín en la poesía de las cosas olvidadas por un viajero enlutado al que llamo Alí Lameda. Nombramos una balada de algún prisionero insomne
la canta Leoncio Martínez, convirtiéndola en dibujos. Canto a los pasos vivientes de Carlos Augusto León y al fuego de Ramos Sucre en sus versos, en sus formas. Nombro a huéspedes del tiempo, la imagen de Edmundo Aray, en el cielo contramaestre, en el mar Caupolicán. Vigilante en la costa nombro a Cruz Almerón, nombro a Ludovico y su revolución. Somos vida y alegría, y al serlo nombro el destino, nombro a la lucha el futuro, nombro a Araujo y Argiviro. También te nombro Caneo, Irán y Serrano, Osvaldo Antonio González. Nombro y creo en la poesía, te nombro y creo en ti. Yo creo que Venezuela te quiere como a Ali. Nombro el hombre, la mujer, a los niños, a la aurora. Nombro el humor y el amor de nuestro Aquiles Nazoa. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, corazón solidario, mano amigable. Cuando lo nombro, también me aturdo y lloro por nuestro principal recurso natural no renovable. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a Soledad con su ramo de rosas y un vuelo triunfal de mariposas sobre un pueblo que canta en sol mayor, sobre un pueblo que canta en sol mayor. Nombro a la piel florecida de mi tierra y a la paz sustentada en el arado. Nombro el camino donde despertó la esperanza y al patriotismo hecho poesía de los pescadores de Chuao. Gracias, Ali, por permitirnos cantar en tu nombre a nuestro Aquiles Nazoa. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.